Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios que nos concede la bendición de estar junto a ustedes, queridos amigos y hermanos, en la fe. Gracias al Señor porque ya estamos aquí, un poquito retrasaditos, pero muy contentas de poder estar junto a vosotros ahora una vez más para meditar en la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa Dios Habla Hoy. ¿Me avisa? ¿Todo bien? A nuestro programa Dios Habla Hoy o Meditación Bíblica, la reflexión bíblica que estamos llevando a cabo en la semana. Estamos 3 veces junto a ustedes reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Quiero agradecerle al Señor una vez más por la vida de todos ustedes, mis queridos internautas, navegantes, personas que navegan a través de las redes y que también ven nuestra predicación. Quiero agradecerle al Señor, decirle está todo bien, decirle gracias a Dios y bienvenidos, bienvenidas una vez más. Y ya estamos. Vamos a meditar en la Biblia, las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la palabra de Dios y a escuchar una vez más todos esos milagros y cosas maravillosas que ha hecho y sigue haciendo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Rey. Los bendecimos, queridos amigos, queridas hermanas. Mi amor, mira para acá. Está muy, más. Ahí está mejor. Gracias al Señor por todos ustedes. Esperemos que hoy una vez más el Señor nos dé una palabra de fortaleza, nos aliente, nos anime en medio de cualquier lucha, cualquier situación difícil que usted haya podido atravesar. Pueda el Señor consolarla, fortalecerlo, animarlo, no sé, para que siga en la lucha. Hoy aquí en nuestra ciudad estamos hablando de horas de la noche, posiblemente en otros países está amaneciendo, en otros tal vez ya amaneció, pero en todo caso, gracias a Dios que o para descansar o para los que ya descansaron y se preparan para ir a sus labores, deseamos de todo corazón que Dios les permita que todo vaya bien en su día de trabajo. A veces trabajamos y las cosas no suceden como nosotros queremos. Hay mucha gente que a veces trabaja y no ve el fruto de ese trabajo, termina el día y no termina muy contenta, muy animada. ¿Estamos bien? Y entonces a veces personas que se sienten desalentadas, desanimadas, han trabajado todo el arduo día de trabajo y no vieron de pronto el fruto que esperaban. Así es que para usted, amigo, amiga mía, no se desaliente, no se desanime. Aquí en las Sagradas Escrituras también encontramos pasajes donde de pronto también trabajaron un día aquellos que serían los discípulos del Señor, toda la noche trabajando y no vieron el fruto de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, sino al amanecer, cuando ya era de día, habían trabajado toda la noche como buenos pescadores que eran, sin embargo no habían podido coger nada. Pero Dios tenía reservada una bendición en un acto sobrenatural, en plena luz del día. Ellos pudieron ser muy, pero muy bendecidos. Vamos a meditar un poco aquí en el Evangelio de Lucas. Sigamos abriendo las Escrituras y meditando. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el versículo 40 dice así. Escuche lo que dice para usted, que tal vez está totalmente en desánimo. No se desanime, amigo, amiga mía. Anímese en el Señor. Tal vez ha atravesado un conflicto en este día. A veces uno va a trabajar y suceden cosas que uno no las esperaba.
y hay algún problema, alguna cosa, y uno llega un tanto devastado a casa. Bueno, para ustedes esta palabra: fortalezcase en el Señor, aliéntese, anímese. Hay un Dios todopoderoso que sabe y conoce todo lo que usted ha podido atravesar en el día, y todo ese problema que de pronto le trajo mucho preocupación, estrés. Suelte todo eso en el nombre de Jesucristo. Y si ya está en casita, olvídese del problema. Mañana será un nuevo día y quizás el Dios Todopoderoso le dé esa luz que usted tanto necesita y el problema encuentre una solución, ¿verdad? A veces muchas veces cuando estamos ofuscados, como que no encontramos la punta del hilo, como dicen, no encontramos la solución, nos desalentamos. Y no, pero hay momentos en que hay que descansar, tomar las cosas con más reposo, con más prudencia, y podemos hallar una solución que después decimos: mira, lo pude haber hecho ayer mismo. Dice, vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 40 del Evangelio de Lucas en adelante, y después para ir al capítulo 5, porque solamente hay del 40 al 43. Luego viene el versículo al 44, perdón. Del 40 al 44 serían 4 versículos, y luego viene el capítulo 5, donde yo quería meditar un poco. Pero me encanta el versículo 40 del capítulo 4, antes de llegar al 5. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. El versículo 42, he leído el 40 y 41. El 42 dice: cuando ya era de día, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y el versículo 44 dice: y predicaba en las sinagogas de Galilea. Luego viene el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Hasta ahí concluye el capítulo 4. Pero vamos una vez más brevemente meditando para que usted aprenda, tenga doctrina, aprenda lo que dice las Sagradas Escrituras. Estoy leyendo tal cual como está aquí en la Biblia, la Reina Valera. Dice en el versículo 40 del capítulo 4, decía: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. ¿A él a quién? A Jesús. Dice: y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. He leído el 40 y el 41. Muy precioso lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Dice que ya se ponía el sol, y todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades las traían a Cristo. Qué lindo es saber que Jesucristo es el consuelo cuando nosotros estamos totalmente desconsolados. Que Jesucristo es el gran médico y que todos podemos ir a Él y Él nos va a sanar de cualquier enfermedad. Mire que aquí no especifica de alguna enfermedad, de una en específica enfermedad o de otra. No, dice: todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. El Señor Jesucristo, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué lindo. Qué maravilloso, ¿sabe?
saber que el Señor, nosotros podemos encontrar esa paz, la sanidad y el consuelo para nuestras almas. ¿Escuchó? Dice, la gente tenía enfermos con diversas o de diversas enfermedades. A las personas, había gente que tenía dentro de su hogar alguien que estaba enfermo, lo cogían al enfermo. Dice que todos los que tenían enfermos con diversas, muchas enfermedades, varias enfermedades, lo traían a Jesucristo. ¿Y qué hacía Jesús? Ponía sus preciosas y santas manos sobre cada uno de los enfermos. ¿Y qué ocurría? Los sanaba a todos. El Señor los sanaba a todos. A cada uno de ellos iba poniendo sus manos y ellos o ellas iban recibiendo la sanidad. Pero luego eso sanaba. Y en el versículo 41, ese es el 40 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. También salían demonios de muchos. No, la gente no solamente estaba enferma, sino es que también, ¿qué tenían? Demonios. Estaban poseídos. Pregúntese usted ahora, ¿cuánta gente hay endemoniada? Hay enfermedades totalmente están ligadas a los demonios. Hay gente que está enferma y esa enfermedad es un demonio. Hay gente que está atormentada por demonios y hoy la ciencia le llama, creo que es esquizofrenia, o hay otra palabra que los llama la ciencia. Pero la realidad es que están siendo atormentados por demonios. ¿Por qué? Porque si la ciencia puede curarlos, entonces que los cure, pero no pueden. Solamente viven tomando medicina y siguen enfermos. Y están con el psiquiatra, con el psicólogo, vuelven. Pero cuando venimos a Cristo, hemos visto milagros maravillosos y cosas sobrenaturales, porque eso es Cristo, es sobrenatural. Ahí donde el médico, donde la ciencia no puede sanar, no puede hacer ese milagro, el Señor lo puede hacer. ¿Cuánta gente? Mire, que dice que había gente enferma de diversas enfermedades. Venían a Cristo, Él ponía las manos y los sanaba. Pero luego dice, también salían demonios de muchos dando voces. Estos demonios salían con alaridos, dando voces. Y decían, los demonios que decían, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios vieron y reconocieron a Jesucristo como lo que era. Es y será el Hijo de Dios. ¿Sabe quién tuvo problemas para reconocerlo? El hombre, el ser humano. Mientras los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, el ser humano cuán obstinado y rebelde fue. Y mucha gente, no todos, especialmente la gente docta, muy preparada, escribas, fariseos, ancianos, los sacerdotes, ellos no creyeron, muchos, la mayoría. Y dice que aquí la gente que estaba enferma también salían demonios de muchos. O sea que no era una persona, eran muchos de los enfermos que tenían demonios. Y estos demonios daban voces. Y ellos descubrían quién era Jesús. Eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Cristo? Los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían, dice, que Él era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Los demonios lo sabían. El hombre no lo supo. Y en este tiempo, ¿cuántos millones de seres humanos hay que no saben, no lo quieren aceptar en sus corazones y no han entendido que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo?
Era ya el atardecer, estaba poniéndose el sol. Dice, cuando trajeron tantos enfermos con diversas enfermedades, y cuando no solamente el Señor sanó, sino que también liberó. Porque los que estaban endemoniados necesitaban ser libertados, liberados. ¿Y qué hizo el Señor? Los liberó. El 42 dice, cuando ya era de día, es decir, hasta qué hora de la noche, o quizás toda la noche, el Señor estaría con ellos, sanando, trabajando. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y qué trabajo que tiene nuestro Padre cada día? Tratar con cada uno de nosotros, Dios mío. Soportarnos. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Al amanecer, quiere decir que el Señor estuvo toda la noche trabajando, sanando, liberando a los que estaban endemoniados, estaban con demonios. Tanta gente está endemoniada en este tiempo. ¿Cómo necesitamos el amor y la compasión de nuestro Rey Jesús? Para que también nosotros podamos estar trabajando, no importa si es en horas de la noche, ayudando que la gente se libere, que la gente sea sanada, restaurada, que sea libertada de la esclavitud a la cual la han sometido tantos demonios. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. El Señor se va a un lugar desierto y la gente lo comienza a buscar al Señor. Y cuando llegaron a donde estaba el Señor, a donde estaba Jesús, le detenían para que no se fuera de ellos. Aleluya y alabanzas a Dios, porque aquí se da, según las Sagradas Escrituras, momento donde la gente lo encuentra, y más todo lo contrario, no querían que se vaya de ellos, lo detenían al Señor. Cuando encontramos otro pasaje, cuando el Señor liberta a un endemoniado, el endemoniado gadareno, dice que vinieron los gadarenos cuando ya se enteraron de las maravillas, el milagro, y vieron a ese hombre que nadie podía sanarlo, ni libertarlo, ni nada, y que solamente era llevado a los sepulcros, a los montes, se golpeaba con las peñas, andaba, lo encadenaban y las cadenas las hacía pedazos, y de ninguna manera podían detenerlo. Viene Jesucristo y lo liberta. Y cuando lo libera el Señor, la cantidad de demonios que había, de demonios que tenía, le dice, Legión, me llamo. Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Legión. Lo hemos enseñado que una legión romana, hay muchos dicen que tenía como 1500 soldados, otros 2000, 3000 soldados, no sé con exactitud yo, pero eso no importa. Lo que sí sabemos es que los demonios le dijeron, mira, no nos eches a los abismos. En los abismos es el lugar donde deben de estar los demonios. Pero los demonios no están en los abismos. Ellos están buscando qué cuerpo pueden poseer. Basta que el hombre esté, o la mujer, haciendo pecados, haciendo maldad, podredumbre, todo lo que es contrario a lo que Dios ha establecido en el cuerpo humano, en la naturaleza humana. Cuando estamos pecando, los demonios están ahí atisbando para que peque más el hombre y la mujer y poder tomar posesión de aquella vida. Aquí había mucha gente enferma, muchos poseídos también. Los tiempos no han cambiado y me temo que ahora hay mayor cantidad de gente endemoniada. Gente que padece enfermedad y que en realidad lo que tienen son demonios. Y hay que libertarlas. Había una mujer también, bueno, sobre el endemoniado gadareno, dice que después que le dijeron los demonios, no nos envíes a los abismos, ahí hay un hato de cerdos, envíanos allá. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que el hato de cerdos, habían como 2000 cerdos, chanchos, puercos, cerdos. Y dice que el Señor les dio permiso que se vayan allá. Todos esos cerdos se despeñaron, cayeron en el abismo, cayeron al agua, al mar. Cayeron de arriba de donde estaban, cayeron.
Y cuando vinieron la gente ahí de Gadara, vinieron, se enteraron de todo y le comenzaron a decir al Señor Jesucristo que se vaya de ahí, que se vaya, vete de aquí. Qué pena. Aquí nos registra en cambio que ellos, la gente lo encontró y lo que más pedían y no querían que se vaya del lado de ellos. Tampoco yo quiero que se vaya nunca mi maestro. Que siempre esté conmigo. Que siempre esté con usted, hermana, hermano. Que no claudiquemos. Que alcancemos a llegar a la meta. Créame. Luchemos con todas nuestras fuerzas para que el maestro nunca se vaya de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si él se va? ¿Qué sería de nosotros? Hoy estamos solas aquí, que el Señor nos proteja. El hermano José no ha venido, no sabemos qué le pasó. No sabemos qué pasó, qué maquinó, qué pensó y qué ocurrió. Ojalá venga. Nuestra hermana Tefita tampoco pudo. Que Dios la ayude. Pero bueno, el Señor estará con nosotros. El Señor nos guardará, Él nos protegerá, Él nos cuidará. Él nos ayudará. Hay que confiar en Él. Nada nos puede desalentar. Nada nos puede desanimar. No es fácil a veces, pero hay que luchar, hermano. No tenga miedo, no tenga temor. Témale solamente a Dios. Dios sabe exactamente todo lo que pasa en su vida. Y todo lo que pasa, si es verdadero lo que usted manifiesta, alabe a Dios. Porque usted no miente, porque usted habla la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, que hablemos y que seamos siempre sinceros. Y dice que querían que no se vaya. No te vayas, Señor. Quédate con nosotros. Así hay que rogarle a Jesús cada día. Hay que pedirle al Señor, quédate con nosotros. En medio de los tiempos que vivimos, que son tan difíciles, Dios mío. Procure usted, amigo que me escucha, amiga, cerrar toda puerta para que el diablo no tome posesión de usted. Hay cantidades de demonios que están atormentando a la gente. Cantidad de demonios que atormentan a la gente. Aquí estamos leyendo la palabra de Dios y Jesús nunca mintió. Cualquier ser humano en la tierra nos puede mentir, pero no Jesús. Había gente enferma con diversas enfermedades, pero había gente endemoniada. Estaban poseídos y Jesucristo sanaba a los enfermos y libertaba a los que estaban endemoniados. El Señor Jesucristo está vivo, sigue haciendo lo mismo. Quiere sanarlo a usted o tal vez quiere libertarlo a usted. Tal vez ningún médico le ha encontrado la enfermedad. Cuidado, es una posesión demoníaca. Tal vez ningún médico. Pero el Señor Jesucristo sabe lo que hay en usted, amigo, amiga mía. Y si algo Él quiere es sanar. Si algo Él quiere liberarlo. Hay que cerrarle las puertas al diablo y a los demonios. Si usted hace pecado, si usted hace maldad, usted va a ser atormentado por demonios o va a ser atormentada. Los demonios van a venir. Cuando la gente fornica o adultera estando casada, ¿quién cree que está ahí? Un ángel. Claro, un espíritu demoníaco está allí para llevarlo a que traicione a su esposa, a su esposo. Cuando el ser humano está delinquiendo, está asaltando, está robando, ¿quién cree que está allí? El mismo Satanás, el príncipe de las tinieblas, atisbando a la gente. Cuando viene la gente y hace violencia, saca un arma y coge y quita la vida. ¿Quién cree que está allí? ¿Por qué hay tantas reyertas y tantos odios y tantas cosas? Porque el ser humano no tiene a Dios en su corazón. Les hemos hablado, creo que la última meditación, no estamos hablando de ninguna religión.
Usted puede tener cualquier religión en esta tierra, cualquiera. Y puede ser un hombre, una mujer adúltera, fornicaria, brujo, hechicero, malo, pervertida, peleona, vulgar, borracho, drogado y tantas cosas. Usted puede tener cualquier religión, ser un idólatra, un podrido de mente, de corazón. De nada le sirve la religión. Aquí Jesucristo no le está dando religión a la gente, le está dando sanidad a sus cuerpos que tanto necesitaban y liberación al alma de esta gente para que sean libertos. Pero Jesús también les dijo, vete y no peques más, pues. No pueden seguir pecando. No pueden seguir haciendo lo malo. Aquí déjeme ver en el Evangelio si encuentro el pasaje. Jesús sana al paralítico. Lo tenemos para que usted vea perdón. Sí, un ratito. Por ejemplo, aquí, escuche, mi amigo. Lo tenemos también aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, justamente donde estamos, en el versículo 17. Miren, dice, permítame leerle. El 17 del Evangelio de Lucas dice, versículo 17, capítulo 5. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Aquí tiene usted un pasaje maravilloso en las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, donde ocurrió de una manera tan real y tan clara que el Señor Jesucristo sana a este hombre que estaba paralítico por sus pecados.
el pecado, la maldad que había en este hombre, lo tenía paralítico. Porque aquí le dice el Señor, dice que estaba enseñando y estaban allí sentados no para aprender, los escribas, los fariseos, doctores de la ley, dice que habían venido desde Galilea, de Judea, de Jerusalén. Estaba el Señor Jesucristo lleno del poder de Dios como hijo de hombre. Aquí, y dice que estaban ahí los doctores de la ley, los fariseos estaban sentados, dice, estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de las aldeas de Galilea, Jerusalén, de Judea. No estaban sentados porque querían aprender del Señor. Estaban sentados porque estaban mirando cómo el Señor decía alguna palabra, alguna cosa y poderlo atrapar y poderlo llevar a los tribunales, acusarlo. Ellos buscaban era destruirlo al Señor. ¿Qué diferencia con el pueblo que se paraba para oírlo y oírlo de buena gana al Señor Jesucristo? Estos no estaban cavilando, estaban mirando ahí en qué momento dice algo para poderlo agarrar. Y le traen, mire que ellos están cavilando, le traen, dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Jesús al paralítico. Pero no podían, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud que había, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Posiblemente estos hombres tenían fe y pensaban ellos que tenían que ponerlo delante de Jesús a este paralítico para que el Señor también ponga sus manos y lo sane. Pero este paralítico necesitaba que se le perdonen los pecados para poder caminar. A causa del pecado y de la maldad, este hombre estaba paralítico. Porque aquí lo dice el Señor. Y bueno, ellos, como no podían a causa de la multitud, por el tejado, hicieron algún hueco, algo, y bajaron al paralítico. Ellos tenían fe, pero era una fe que es que tiene que el paralítico, estar frente a él para que haga algo. Ellos no tenían la fe del centurión, ¿se acuerda que lo meditábamos? El centurión dijo, solo di la palabra, Señor, y mi criado va a sanar. Solo di. Recuerda el otro importante, un siervo del rey Herodes. Importante el hombre, un hombre importante que trabajaba para el rey. Ese le decía, apresúrate, vamos, Señor, a mi casa, mi hija muere ya. Y el Señor le dice, si tú no ves milagros, tú no crees. Aquí ellos pensaban, hay que ponerlo, no pudieron a causa de la multitud llevarlo adentro donde estaba el Señor Jesús. Hicieron un hueco por el tejado y por ahí bajaron al paralítico. Yo no sé cómo lo hicieron, pero de una manera, Dios mío. Esto me recuerda a Zaqueo cuando se subió a un árbol. Por aquí va a pasar, ahí voy a verlo aunque sea. Pero no lo vería, lo recibiría en su casa y le haría un banquete al Señor. Y toda la familia de Zaqueo y Zaqueo serían salvos. Y escuche, dice, y lo pusieron delante de Jesús. Entonces, dice, al ver la fe de ellos, Jesús, al ver la fe que tenían ellos, esa fe que ellos pensaban es que tiene que estar este paralítico delante de él para que él haga algo. Mejor hubiese sido, vamos a decirle que tenemos un paralítico y que él envíe la palabra y el paralítico sanará. Que Él perdone los pecados. Puede usted tener una enfermedad en su cuerpo a causa de sus pecados. Porque mire lo que luego dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué estaría diciendo? Hombre, a causa de tus pecados estás paralítico, pero hoy tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo vio la fe de estos hombres
que lo habían arrastrado, cuatro hombres, dice que lo llevaron en su lecho, y posiblemente vio también la fe de aquel paralítico. Tus pecados te son perdonados. Ay, los escribas, los fariseos que no querían aprender, se creían sabios y que no, menos aún iban a aceptar lo que los demonios sí aceptaban y decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Estos de aquí, no. Y dice que entonces estos escribas fariseos comenzaron a cavilar. ¿Y qué comenzaron a decir? ¿Quién es este que está hablando o habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían toda la razón. Solamente Dios podía perdonar pecados. El problema que ellos tenían es que ellos no lo veían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Que los demonios, sí, tú eres el Hijo de Dios. Y así hay millones de gentes que no lo ven a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Lo ven como un buen profeta, un buen hombre. Ah, sí, algo escuché. Ya se viene la Navidad, qué triste. Ya se viene. Ya espere. Se va a celebrar el cumpleaños del Señor Jesús. Pero la gente a quien menos le rinde tributo, honor, gloria, alabanza es a Jesús, al cumpleañero. Engalanarán sus casas, los niños se llenarán de cosas y han de esperar que Papá Noel les lleve algo. Qué pena, Dios mío. Si pudiéramos aún más al mundo entero hablarle que si celebra el 24, amanecer a 25 de diciembre y está celebrando el nacimiento de Cristo, hay que hablar de Él. Hay que celebrarlo a Él. Sería bueno que abriéramos las escrituras toda la noche, 24, amanecer a 25, meditando en los milagros, las maravillas y todas las cosas que nos ha dicho el cumpleañeros, el que cumple años. ¿No es eso lo que se celebra? Navidad no es eso, el nacimiento de Jesús, que nació y el Señor ha nacido y ha nacido. Y es como que estamos celebrándole el cumpleaños al Señor, el nacimiento. Cada que nosotros pasan los años y viene el día en que nacimos, ¿qué se celebra? El cumpleaños. Ay, yo nací en tal fecha, mi cumpleaños. ¿Qué estaríamos celebrando al Señor? El cumpleaños. No es el nacimiento de Él. Si usted quiere verdaderamente celebrar a Cristo, su nacimiento, permítale que nazca en su corazón. Si usted piensa que las lucecitas, el árbol, eso es maravilloso. Hay gente que dice, hay que poner el árbol y las luces porque eso alegra. Yo no he sabido nunca que una luz alegre. Unos foquitos ahí alegren. La alegría es algo que está dentro de nosotros y eso viene porque Dios nos da gozo y alegría. Porque haya un poco de luces prendidas, a mí no me alegra, tengo buena claridad. Pero la gente es una tradición y nos alegra. Si es una tradición, en esa tradición Dios no es glorificado, a mí qué me importa la tradición. Pero si nosotros queremos recordar el nacimiento de Cristo como su cumpleaños, entonces hagamos como Dios lo ha dicho. Todo el 24 vamos a amanecernos estudiando, meditando, gozándonos en la presencia de Dios, meditando en todos los milagros, las maravillas, todas sus doctrinas, estudiando a Cristo, pues. Pero la gente no se va a amanecer estudiando, meditando en la palabra de Dios, se va a amanecer bailando. Se va a amanecer emborrachándose. Se va a amanecer en glotonerías, vomitando. Tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a cavilar. ¿Quién es este? Habla blasfemias. Si solamente Dios perdona pecado, dicen los fariseos y los escribas y todos los que estaban allí, los ancianos, los doctores de la ley. Y entonces Jesús conocía los pensamientos de ellos
Y Jesús les dijo, les respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Mire, solamente el hecho de decirle que están cavilando en sus corazones, solo eso mostraba que Jesús era Dios. ¿Cómo conocía el corazón de ellos? ¿Cómo conocía? ¿Quién se sienta frente a otra persona y conoce todo el historial y lo que está pensando y lo que ha hecho? ¿Quién? El único ser es Dios. Nadie más. Y si el Señor a nosotros como su siervo nos quiere revelar de alguien esto, aquello para edificarlo, para ayudarla a esa persona, claro que nos revela el Señor. Pero no es por nuestro poder, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestra inteligencia, es por el poder de Dios. Solo esto, cuando el Señor les responde y les dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están maquinando? ¿Qué están pensando? Y pensar que así hay hermanos y hermanas que son tan como cavilan, Dios mío, no temen a Dios. No temen a Dios. Y que Dios tenga misericordia, Dios mío, y no se pierdan esas almas. Y el Señor les dice: ¿qué cavilan ustedes en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados? O decirle: ve, levántate y anda, levántate, anda, camina. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Se da cuenta? El Hijo del Hombre, perfecto. El Hijo del Hombre, el que vino a rescatar al hombre. El hombre cayó en el huerto, tenía que un hombre rescatarlo, pero ser perfecto, irreprensible, incorruptible, puro. Él es Jesús. Él vino a rescatarnos a todos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en esta tierra, aquí en la tierra, porque donde cae el hombre es aquí en la tierra, es el hombre aquí de la tierra. El ser humano cayó en pecado, en maldades, se desvió, se alejó de Dios. Viene Jesucristo a rescatarnos. Por eso dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué linda la autoridad, la grandeza, la belleza, la humildad, la preciosura de Jesucristo. Entonces dice que al instante, levantándose en presencia de ellos, el que había sido paralítico tomó su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Pero eso no decían los escribas, los doctores, los fariseos, los ancianos. Eso era el pueblo. Estaba el pueblo, y dice que decían: sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y decían: hoy hemos visto maravillas. Esto que hemos visto no lo hacen los escribas, no lo hacen los fariseos, no lo hacen los doctores de la ley, lo ha hecho este hombre, este rabino. Y muchos, las escrituras dicen que creyeron: este es el Mesías que hemos esperado. Y muchos lo reconocieron como el Mesías. Lo que los demonios le dijeron al Señor aquí en el Evangelio de Lucas 4, que estábamos leyendo, ¿lo recuerda? Los demonios le decían a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían, los demonios sabían que Jesús era el Cristo. Para usted, amigo que me escucha, amiga, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús para usted? Si usted me dice: para mí no es nada, qué pena. Si usted dice: es un buen hombre,
Jesús no solo es un buen hombre, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Redentor de nuestras almas. Y mire lo que continúa diciendo. Vuelvo al Evangelio de Lucas capítulo 5 ahora, el versículo 1. Dice que el Señor les dijo en el 4:43, pero Jesús les dijo cuando le decían que no se vaya de ellos, les dijo el Señor: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que también yo vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado aquí a la tierra, para anunciarnos el evangelio del reino de Dios. Como Él nos dijo, Él nos dice: yo he venido para traer las buenas nuevas. El evangelio del reino de Dios son las buenas nuevas para nosotros. Porque este evangelio eterno tiene poder. Tiene tanto poder que se predica la palabra, viene la fe. Se predica la palabra y suceden milagros maravillosos. Ahora predicaba, dice, en las sinagogas de ellos. Ahí termina el 4, en el versículo 44. El capítulo 5, versículo 1, escuche. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Escuchó? Jesús está en el lago de Genezaret y él está allí, y el gentío, la multitud, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. ¿Por qué hay que oír la palabra de Dios? Porque trae fe. La palabra de Dios trae fe. Se predica la palabra y ¿sabe qué es lo primero que viene? Ay, se abre la fe. Cuando predicamos el evangelio del reino de Dios, la fe se activa en nuestros corazones. En el libro de los Hechos, capítulo 4, hablaba Jesús, el versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Vinieron sobre los discípulos del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1, vinieron, dice, cuando ellos están, los discípulos, hablándole al pueblo, vienen los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, vienen todos ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Les echan mano a los discípulos del Señor, los ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Ya era tarde, los encarcelaron. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué trae la predicación del evangelio del reino de Dios? Trae fe. ¿Por qué estamos predicando? Porque queremos que usted, amiga, amigo, tenga fe en Dios. Y de la única manera que esa fe puede brotar en nuestros corazones es cuando escuchamos los milagros y las maravillas que el Señor ha hecho y que sigue haciendo a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Y escuche, dice el 4 del libro de Hechos 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra del Señor creyeron, y el número de los varones era como 5,000 hombres. Solo de varones era como 5,000 hombres. Los discípulos han sido llevados prisioneros. Vinieron allí, dice, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos,
todos ellos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Nada, absolutamente nada había podido traer fe al corazón de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de Caifás, de Anás, de los sumos sacerdotes. Nada trajo fe. Vieron la tumba vacía, prefirieron dar dinero, comprar las conciencias de los guardias que vinieron. No, él ha resucitado. No, la tumba está vacía. Esa piedra era difícil removerla, pero la removieron ángeles y la tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Ellos prefirieron comprar las conciencias. No, les damos dinero, tomen. Y si viene el jefe y les dice, nosotros les hablamos, los persuadimos. Mire usted, ahora están resentidos de que los discípulos enseñen que en Jesucristo hay resurrección de vida. Pero no podían detener al Espíritu de Cristo, que estaba haciendo maravillas y despertando la fe en miles de corazones. ¿Sabe? Dice que se lo llevaron preso, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en Jesús, y el número de los varones era como de 5,000 hombres. Los podían apresar a los discípulos, pero no podían apresar al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo seguía despertando conciencias, corazones, convenciendo de pecado y despertando la fe en Dios en los corazones. El Señor sigue haciendo lo mismo. Si usted es una persona humilde, hombre o mujer, y escucha la palabra de Dios, usted está tan cerca del reino, porque el Señor va a despertar la fe en su corazón. ¿Qué diferencia hubo con los que no tuvieron fe? Los fariseos, los ancianos, los saduceos. En Hebreos capítulo 4 nos habla que no creyeron. Mire, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, la epístola de Hebreos, dice el versículo 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros los gentiles también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Escuchó? Pero no les aprovechó el oír la palabra, de nada les aprovechó por no ir acompañada de fe en aquellos que la oyeron. Si usted no tiene fe, qué pena. Se va a perder una salvación tan grande que el Señor quiere darle a usted, a mí, a nosotros, a todos. A todos. Pero tenemos que tener fe. A veces nos dicen una cosa y creemos. Nos dan una medicina y creemos y tenemos una fe tan grande. ¿Cómo no le vamos a creer al único que tiene el poder para sanar por completo nuestros cuerpos si están enfermos? Aquel que tiene el poder para libertarnos de toda posesión demoníaca. ¿Cómo no le vamos a creer al único que tiene el poder para por completo libertarnos de la esclavitud del vicio, de la esclavitud de la maldad, de la violencia, del odio, del resentimiento, de la amargura que brota en el corazón de aquellos que tienen tanto odio? El Señor puede libertarte. Jesús está allí
Dice el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca, he vuelto al Evangelio de Lucas capítulo 5. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y mejor que lo hizo este hombre, que sería llamado al apostolado como buen ministro de Jesucristo. ¿Escuchó? ¿Qué dice? Como el gentío se agolpaba al Señor, ve dos barcas que estaban cerca de la orilla. Cerca de la orilla, dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Jesús le ruega que la haga un poco más afuera. El Señor está en la barca y trata, me imagino, de impedir así que lo aprieten y poder tener mejor facilidad para predicar el evangelio del reino de Dios. Él les dijo, ¿se acuerdan el 4:43? Es necesario que también vaya, dice, a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Para esto nos llamó a nosotros, me llamó a mí, y para esto yo he sido enviada, para predicarle a usted la bendita y santa palabra. Escuchen o dejen de oír. Los atalayas tenemos que decirles, predicarles a ustedes, amigos, que dejen el pecado, porque Dios va a juzgar toda práctica pecaminosa del ser humano. Estamos llamados a decirle que nos acercamos a los últimos tiempos y que las copas de la ira de Dios se van a derramar sobre esta tierra. Si usted lo quiere creer, lo tiene que creer, y si usted no lo quiere creer, no lo crea. Pero es la verdad. Estamos en los principios de dolores. Y el Señor lo dijo: irán de guerra, rumores de guerra, peste, hambre, habrá necesidad, calamidad, angustia de la gente. Habrán señales en el cielo, en la luna, en el sol, en las estrellas. Las potencias de los cielos serán conmovidos. Habrá un avance de la maldad tan grande, y a causa de tanta maldad el amor de muchos se enfriará. Estamos en los principios de dolores. Aquí nos encontramos. Dice que el Señor, el gentío, se agolpaba, dice, sobre él para oírlo, apretaban al Señor. ¡Qué precioso es! Aquí hay gente que está apretando al Señor, luchando para oír, dice, para oírlo, apretaban para oír la palabra. El gentío, había una multitud, me imagino, tan grande que lo apretaban al Señor. ¡Qué tristeza! Mientras los fariseos, los ancianos y los saduceos y toda la casta religiosa estaban cavilando en sus mentes y en sus corazones. Qué lindo es Jesucristo de Nazaret. El objetivo por lo cual Él viene o lo trajo a este mundo, vino a esta tierra, era predicar el evangelio del reino de Dios, sanar, libertar. Él no fue su objetivo principal llevar grandes hijos a Dios, grandes, famosos, estudiosos, poderosos. Él lo que quería era llevar muchos hijos a Dios. Y para el Señor Jesucristo, estos que lo apretaban eran tan importantes para Él como los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos. Lamentablemente, de nada
le sirvió, nos decía Hebreo, oír la palabra cuando no vino acompañada de fe? No tenían fe. Sus corazones estaban totalmente llenos de incredulidad. Amigo, amiga mía, que su corazón no esté lleno de incredulidad. Que usted pueda creer. Que usted pueda creer. Mire lo que se da aquí. Lo agolpa y está, pide la barca de Pedro y le dice que abra la barca un poco. Ahora él está en el agua, pero ha subido en la barca. Está sobre el agua y él ha subido en la barca y está enseñando el evangelio del reino de Dios. La gente se agolpaba para oír. No solamente la gente quería recibir de él el milagro o que me vaya bien, que yo venda todo, que esto me ocurra. La gente quería oír lo que él enseñaba. Quería oír el evangelio del reino de Dios. Hay tanta gente que lo único que quiere de Jesucristo es el milagro. Si tiene un negocio, que venda mucho. Si está enfermo, que sea sanado. Y si hace algo, entonces tal vez pueda creer en él. Qué pena. Nunca verás nada, amigo. Escuchaba el testimonio de una cantante que se convirtió hace mucho tiempo atrás. Cuando corría para suicidarse, quitarse la vida, dice que ella se detuvo porque una voz le dijo, no lo hagas. Escuchó una voz y entonces cayó llorando y dijo, Dios, si tú eres Dios, entonces te ruego ahora mismo, me saques de este mundo en el que estoy. Tengo dinero, cosas materiales, tengo tantas cosas, pero al mismo tiempo no tengo nada. Estoy vacía. Lo único que he tenido es tantos hombres en mi vida. Ninguno me ha amado y me ha respetado. Sácame a mí de este mundo y saca a mi familia también. Y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Él tiene diversas formas como trata con cada uno de nosotros. Aquí mire cómo está tratando con el apóstol Pedro. Luego que el Señor ha enseñado cuánto tiempo, tampoco registra la escritura qué fue lo que habló. Pero ahí están los pescadores rudos lavando sus redes y escuchando lo que el Señor ha dicho. Ahí están. Dice que le dijo que apartase de tierra un poco la barca. Y sentándose el Señor en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es lindo este pasaje, mi amigo. Escuche lo que le respondió Simón. Maestro, usted se imagina cómo era Simón. Pedro, rudo. Me imagino su cabello alborotado y duro, su piel dura, bien fuerte. No sé cómo sería, Dios mío, pero como yo me lo imagino. Ignorantón. Ay, este hombre va a ser transformado. Y ya hemos meditado un poquito en los sermones que da. La predicación del el primer mensaje que da Pedro. Creo se convirtieron 4,000 personas. Hombres creo que son nada más, aparte las mujeres. En el primer sermón, en el primer mensaje que da Pedro en el libro de los Hechos. Este hombre rudo, del vulgo, escaso en letras, sería uno de los escogidos del Señor Jesucristo. Es que Él no está buscando que sean los más inteligentes, los más doctos, los más sabios. Él es el sabio. Él está buscando más bien lo vil y despreciable de este mundo. Implica eso, que a los que son inteligentes y son muy preparados no los llama. Claro que también los está llamando, pero tienen un grave problema. Es gente llena de orgullo y no verán la gloria de Dios. La gloria y los aplausos sean para Dios cuando llama a uno de ellos, llamado Saulo de Tarso, que luego le pondría el Señor Jesús Pablo. El apóstol Pablo era un hombre inteligente, súper capacitado, súper preparado, pero era ignorante. Él mismo lo dijo. Él tenía la sabiduría humana de la tierra, pero no conocía la sabiduría de Dios. Él mismo lo dijo, yo era el doctor de la ley, yo enseñaba la ley, pero yo mismo era un ignorante.
ignorante, era un incrédulo, yo no tenía fe. Lo mismo pasó con Nicodemo. Era un estudioso de la ley, un maestro de la ley, les enseñaba al pueblo la ley. Y viene a Jesús y decirle: yo sé que vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo le responde: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo puedo nacer de nuevo si soy viejo? ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Jesucristo le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo no te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Tú eres maestro de la ley, ¿y cómo enseñas a otros? ¿Cómo enseñas a otros si tú mismo estás ciego? Jesucristo dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso vino a hacer Jesús, a corrernos el velo, a quitarnos, a desarraigar la incredulidad, a convertirnos en hombres y en mujeres que tengamos fe, que podamos ver la gloria de Dios en el Espíritu. Eso vino a ser mi maestro. Y aquí está un hombre llamado Pedro, Simón. Conocía ese mar mejor que nadie. Conocía los tiempos de veda, conocía los tiempos de la buena pesca. Ese hombre conocía mejor que nadie el mar. Pero llegó el autor de la vida y el dueño de los mares, de los ríos. Y Pedro no sabía que él era el dueño, el amo y el Señor y el creador de todas las cosas. Y Jesucristo le dice, cuando ya termina de hablarle a la multitud, le dice: boga mar adentro y echa tu red. Y este hombre le dice: Señor, porque le dijo maestro, le está diciendo rabino. Pedro reconoció mientras lavaba las redes y en la barca estaba el Señor Jesús que enseñaba a la multitud. Pedro reconoció: este es un rabino. ¿Qué diría el maestro? No lo sé. ¿Qué habló? No lo sé. Pero de su boca solo salían palabras de gracia, llenas de gracia y de sabiduría. Pero eso fue suficiente para que el corazón de un hombre rudo sea removido. Toda la noche hemos estado, le dijo Pedro, hemos estado trabajando. Posiblemente sabe cómo estaba Pedro: cansado, agotado, haber remado, haber tirado esa red, sácala, vuélvela a lanzar, vuélvela a sacar. No había trabajado 2 horas, 4 horas, toda la noche. Quizás usted está así, mi amigo, mi amiga. Ha trabajado todo el día, quizás toda la semana, y está casi culminando la semana y usted se siente frustrado, agotado, cansado. Quizás no ha visto lo que usted quería ver en el transcurso de la semana. Prepárese para verlo ahora, porque mi buen maestro va a hacer milagros, y especialmente en usted que no cree. Especialmente en usted, mi Señor va a hacer un milagro, querida amiga y amigo. Pedro le dice: toda la noche hemos estado trabajando. Lo que Pedro le estaba diciendo: estamos cansados. Conozco este mar y hemos estado tratando de ver si pescábamos algo, alguna cosilla por ahí, pero no hemos pescado nada. Hemos estado toda la noche laborando, trabajando. Pero luego le dice Pedro: mas en tu palabra, porque tú me lo dices que lo haga, lo voy a hacer. Rabino, porque le dice maestro. Maestro, le dijo, lo voy a hacer porque tú lo dices. Y habiéndolo hecho, porque no solamente se lo dijo, lo tuvo que ejecutar. Habiéndolo hecho, navegó mar adentro y echó la red. Dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Ellos estaban viendo un milagro. Ellos estaban viendo que ese hombre tenía el poder sobre los mares. Ellos estaban viendo que ese rabino tenía poder sobre ese mar y los mares de la tierra. Que nadie conocía mejor el mar que ese hombre. Este hombre, el amo, el señor de este mar, porque ellos toda la noche habían trabajado. Él conocía a Pedro como hombre humano terrenal. Era la forma como subsistía, trabajaba pescando. Pero llegó uno más grande, más sabio, infinitamente todopoderoso. Y dice que echó la red y encerraron gran cantidad de peces. Y la red de Pedro se comienza a romper, y de sus compañeros de labores, Juan, Jacob, se comenzó a romper. Obedeció Pedro y vino la bendición. Entonces Pedro hicieron señas a los compañeros, a los demás compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Esto es un milagro. Estos hombres están viendo un milagro que jamás imaginaron, que jamás pensaron. No tuvieron la más mínima idea de lo que iban a ver. Pescaron tal cantidad de peces que ponen en las barcas, dice, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Toda la noche habían estado estos hombres pescando. Nada había podido agarrar, nada había podido pescar. Ahora, porque un hombre, un rabino, les dice: boga mar adentro y echa vuestra red, está mostrándoles Cristo que Él es el Señor de los mares, que Él conoce mejor que cualquier hombre los mares. Y Jesucristo aquí ha hecho un milagro ante los ojos de ellos, porque ellos sabían que no habían peces. Ahora, en el amanecer, en el día, lanzan sus redes y cogen tal cantidad de peces que sus barcas se están hundiendo. Dice, se hundían sus barcas. Entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Pedro sabía que era algo sobrenatural. Jacob, Juan, y nadie los podía engañar, porque eran verdaderos pescadores, hombres conocedores de los mares y de los tiempos, pero no más que Jesús, no más que Cristo. Y Cristo estaba aquí haciendo algo más todavía. Donde no había vida, no había peces, Él multiplicó los pocos que habían. Hizo un milagro. El Señor Jesucristo creó miles o cientos de peces, de tal manera que las dos barcas de estos hombres se están hundiendo. Y la red, dice que la red se rompía a causa de este milagro, de esto que Pedro está viendo, que jamás se lo imaginó. Pedro rápidamente dice que corrió, dice, viendo el milagro, cayó de rodillas ante Jesús. Se sentía tan vil, tan sucio, tan cochino, que le dijo: apártate, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Apártate, tú eres santo, tú eres Dios, tú eres sobrenatural, y yo soy un hombre pecador. Apártate de mí, por favor. En la profundidad del alma y del corazón, Pedro no quería que se vaya Jesús nunca de su vida, pero a causa del pecado se sentía tan vil, tan cochino y tan sucio. Hay gente que se le habla de Cristo y están arriba: ay, qué más, y este Jesús, Dios mío, ganas de darles. Aprendan a ser temerosos y reverentes ante el gran rabino.
ante el gran Rabón y el Cristo viviente. Entienda, amigo, que el Señor quiere bendecirlos, a usted, a mí, a todos. Pero de nada sirve que usted escuche la palabra si no va acompañada de fe. Tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Tiene que tener fe. El apóstol Pedro, a causa del milagro, lo sobrenatural que estaba viviendo, fue un volcán en su corazón que se destapó, parecía, y cae de rodillas, lo que él espera de todos los pecadores, que caigan de rodillas ante él, no para humillarlos, sino para levantarlos, porque es aquí donde le da el llamado a Pedro y le dice: levántate, porque tú vas a ser pescador de hombres. Alabado sea Dios, porque yo también caí de rodillas hace muchos años, varios años atrás, de rodillas a los pies del rabino, y espero permanecer de rodillas hasta el final de mi peregrinar en esta tierra. Lo adoro y lo bendigo, lo adoro y lo bendigo, lo admiro a Jesús de Nazaret. Es el tesoro que Dios me ha dado, y este tesoro quiero compartirlo con usted, amiga, amigo mío, amiga mía que se siente sola, frustrada, que se siente usada, la han usado y nada más. Venga, que el Señor la quiere levantar y quiere perdonarle como al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Venga, amigo mío, que tal vez no tuvo un buen día y está cansado, agotado. Tal vez usted no tiene la fe que Dios espera que tenga, pero venga al Señor y dígale como aquel hombre: creo, Señor, pero ayúdame en la incredulidad. Pídale que lo ayude y el Señor lo ayudará. Hasta aquí meditamos, hasta aquí reflexionamos. Que Dios me los bendiga, y mañana, si Dios así lo permite, estaré con ustedes. Suscríbase a este canal, el canal de la bendición evangelista Silvia Salvatierra Mora, evangelista Marixa Salvatierra Mora. Son los dos canales que tenemos. Venga a suscribirse a nuestro canal. Seguiremos enseñando, meditando y reflexionando en la palabra de Dios. El Señor lo ama, el Señor la ama. Y antes de que las copas de la ira del Señor se derramen, está permitiendo prediquen el evangelio, para que la fe se abra, venga la fe a los corazones. Estamos predicando. Quiera el Señor que, así como decía en el libro de los Hechos, que a la predicación de Pedro, dice: todos los que creyeron al oír la palabra, solo de hombres era como 4,000, creo que nos dijo en lo que leíamos. Entonces, mi amigo, mi amiga, que usted también sea ahora de los que al oír la palabra creen. Vamos, comente, dele like, reaccione, comparte el mensaje con quien lo necesita. Un abrazo bien fuerte y que Dios los bendiga. Y si van a descansar, tengan un buen reposo, un buen descanso. Y si van a trabajar pronto, en pocas horas, que tengan un buen día de labores. Que Dios los bendiga. La gloria sea para Dios. Aleluya. Hasta mañana. La gloria es para Cristo.